especial, los norteamericanos en la Revolución Mexicana. ¿De veras influyeron? Rafa, buena pregunta para abrir el programa. Claro que influyeron, además es muy interesante estudiar la Revolución Mexicana en un contexto más amplio, no nada más como un proceso que da en nuestro país. La presencia de los Estados Unidos va a ser constante a lo largo del proceso, incluso antes de que empiece la Revolución. Vamos a tener ya la presencia del interés estadounidense sobre qué es lo que va a ocurrir en México. Lo tenemos eso muy claro en la llamada entrevista Díaz-Krillman, en la cual los Estados Unidos manifestaron el interés por ver qué iba a pasar cuando el dictador Díaz dejara el poder. ¿Por qué? Porque finalmente durante el porfiriato había habido una buena relación con los Estados Unidos, habían quedado atrás aquellas rencillas tan terribles y aquellas fricciones y espantosas provocadas por la guerra del 47, se había llegado a una colaboración adecuada en el manejo de la frontera, y además recordemos que en las últimas décadas del siglo XIX, los Estados Unidos comenzaron a invertir grandes cantidades de recursos en México gracias a la apertura comercial que hicieron los gobiernos desde el Lerdo de Tejada. Entonces, evidentemente, Estados Unidos está muy pendiente de lo que está pasando al sur de la frontera, y en la entrevista Díaz-Krillman ya están mostrando esa presencia. Ahora bien, hay algo que hay que aclarar con mucho cuidado. No es una relación nada más entre México y Estados Unidos lo que va a ocurrir durante la revolución. Como vamos a platicar un poco después, vamos a ver cómo finalmente México y Estados Unidos están inscritos en una problemática internacional, la cual se vuelve todavía más aguda, más imperante con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Y entonces vamos a ver cómo finalmente México y Estados Unidos se inscriben en un marco de acción mucho más amplio, y no solo eso, en un marco de acción que finalmente va a ser determinado en alguna medida por procesos ajenos tanto a los Estados Unidos y al propio México. Porque hay una relación contradictoria, o sea, Estados Unidos aloja a Madero cuando huye por Ciudad Juárez y luego apoya el golpe de Victoriano Huerta, ¿no? Aquí hay una cosa muy interesante, Rafa. Hay que puntualizar muy bien cuáles son los momentos en que Estados Unidos interviene, y hay que matizar, porque finalmente la presencia que tú mencionas, que es la del embajador Henry Lane Wilson, que efectivamente contribuye a la caída de Madero, es determinante en que Madero pierda la vida finalmente, pero hay que entender que finalmente el embajador actuó al margen de las decisiones de su gobierno. Tan es así que el embajador estaba todavía con el gobierno de William Taft, y cuando sube al poder en 1912 el partido contrario, que es el demócrata, recordemos que William Taft, al igual que su antecesor Theodore Roosevelt, eran republicanos. Cuando en 1912 sube al poder el demócrata Woodrow Wilson, una de las primeras medidas que hace es retirar al embajador, muy molesto por todas las libertades que se había tomado y cómo había rebasado su derecho como un embajador. Entonces, en el caso de Henry Lane Wilson, no es una acción completamente avalada por el gobierno estadounidense. En el siguiente momento que vamos a encontrar una fuerte presencia estadounidense, que es la invasión de Veracruz, ahí sí podemos hablar de una acción gubernamental, no de una acción individual, que finalmente no fue avalada por el gobierno. Sí, porque luego Estados Unidos apoya a Madero, ¿cierto? Y luego lo entrega a Huerta. Bueno, es que no es exactamente Estados Unidos. Lo que complica mucho la situación con Madero son los muy malos reportes que Henry Lane Wilson manda a su gobierno, pero el propio gobierno no le da órdenes de actuar. Henry Lane Wilson actúa en buena medida al margen tanto del gobierno de los Estados Unidos como al margen del propio gobierno mexicano. Por eso es un personaje tan escabroso, tan maquiavélico, tan desagradable para ambos gobiernos. Finalmente provocó un desastre, ¿no? Claro. Pero no es el gobierno estadounidense el que en este momento actúa. De hecho, repito, el siguiente gobierno no avala la acción de Henry Lane Wilson y lo retira. Pero apoya a Huerta. Y luego le retira el apoyo para apoyar a Carranza. Tampoco podemos decir que apoye exactamente a Huerta. Aquí es lo que es muy interesante, como tú recordarás, aquí es cuando tiene lugar la ocupación de Veracruz. La ocupación de Veracruz, que es el siguiente momento en el que encontramos una fuerte presencia estadounidense en el proceso, es muy interesante. ¿Por qué la ocupación de Veracruz? Si recordamos a grandes rasgos el incidente, pues fue absurdo, ¿no? La bandera. Desembarcan unos marines estadounidenses, unos infantes de marines antiguos,
México, entran a un predio que finalmente era privado, se les hace prisioneros, luego se ve que todo fue una confusión y se les deja en libertad, pero el comandante del Dolphin, que era el nombre del barco, Henry Mayo, solicita que se le rindan una serie de honores a su bandera y aparentemente algo no quedó entendido en el proceso. Pero finalmente esto es exclusivamente la excusa para ocupar el puerto de Veracruz. ¿Por qué se ocupa el puerto de Veracruz? Porque como tú señalabas hace rato, finalmente el embajador Henry Lane Wilson abrió la puerta para que subiera al poder Victoriano Huerta. Pero finalmente el gobierno de Estados Unidos tampoco está convencido de que Victoriano Huerta sea lo más adecuado para sus intereses en nuestro país. Y entonces decide bloquear el puerto de Veracruz. ¿Por qué? Por algo muy interesante, que es algo que ha estudiado con mucha calma David Katz en la Guerra Secreta de México, que es cual tanto Estados Unidos como México son fuente de intereses extranjeros. Y entonces ocurre que Alemania está muy al pendiente de lo que está ocurriendo en México y ha mandado el Kaiser Guillermo II un embarque de armas, un cargamento de armas para apoyar la causa de Victoriano Huerta. Y repito, Estados Unidos ya no está tan convencido de que Victoriano Huerta sea la mejor opción para los intereses de su gobierno. ¿Qué ocurre? Interfieren con que llegue estas armas a las fuerzas de Victoriano Huerta y por supuesto contribuyen a que poco a poco se erosione el poder que tiene este personaje y todo lo que él representa, y entonces entramos a lo que se llama la guerra de facciones aquí en la Revolución. ¿Sí? Y entonces ahí vamos a ver una actitud muy curiosa de Estados Unidos hacia diferentes caudillos que van a participar en este proceso. En un momento lo comentaremos, pero repito, este momento en que se ocupa Veracruz por parte de las tropas estadounidenses es interesantísimo porque nos inscribe tanto a México como a Estados Unidos en una problemática internacional, siendo objeto de los intereses europeos y además están a punto de entrar en una conflagración de orden internacional. De hecho, en el 18. Demócrata con Woodrow Wilson. Woodrow Wilson era un académico, era un intelectual, Woodrow Wilson, y su campaña, la campaña de reelección que va a manejar en 1915, va a estar básicamente dirigida a de que él nos va a mantener fuera de Siria. Incluso Estados Unidos va a ganar de la guerra por Venezuela seguro. Primero que nada le quiere convertir un beneficio económico de los combatientes de Número 2, de todas maneras hay que recordar que en 1904 el presidente Teodoro Roosevelt había anunciado el llamado corolario a la doctrina Monroe. El corolario a la doctrina Monroe establecía que Estados Unidos tenía el derecho policíaco de intervenir para establecer o restablecer procesos democráticos en su zona de influencia. La zona de influencia de Estados Unidos en los primeros 15 años del siglo XX es exclusivamente el hemisferio occidental. Entonces, entrar a una guerra europea era ir en contra de la doctrina Monroe y el corolario de esta. Y la mayor parte de los habitantes de Estados Unidos veían bastante poco útil la intervención de Estados Unidos en una guerra que consideraban que era una guerra producto de la propia decadencia europea. Y una guerra en la cual además estaban participando monarquías absolutas que Estados Unidos consideraba absolutamente legítima. Entonces Estados Unidos no tenía de entrada ese interés en participar de manera directa en la guerra. Incluso recordemos que en 1915 se hundió el barco Lusitania, que fue hundido por uno de los nuevos implementos tecnológicos que van a hacer a la Primera Guerra Mundial una guerra clandestina, el submarino. En ese barco, que fue hundido en las costas de Irlanda, viajaban varios estadounidenses, que algunos de ellos murieron incluso. Sin embargo, la opinión pública en Estados Unidos todavía era en contra de la participación de Estados Unidos en la guerra. Entonces, la campaña de reelección del 16 va a ser en ese tema. Él los mantiene fuera de la guerra, etc. Y se reelige Wilson con una campaña antibélica, antiparticipación en la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, ¿qué ha pasado en la relación con México? Tenemos que de todos los caudillos que surgen después en
el proceso de quitar a Victoriano Huerta del poder, hay varios muy interesantes, ¿no? Tenemos a Francisco Villa, que es un producto absolutamente fronterizo, que es un personaje que se mueve a sus anchas al sur de la frontera y al norte de la misma, y que tiene contactos para conseguir armamento, por su país, vamos, etcétera, etcétera. Tenemos, por supuesto, a Álvaro Obregón, que es un personaje también muy interesante, muy agudo, muy astuto, etcétera, etcétera. Y tenemos finalmente aquel personaje que reúne las cualidades para ser no solamente un caudillo revolucionario, sino un jefe militar y poco después incluso un líder político, ¿no? Que era Venustiano Carranza. Carranza no sabe inclinarse ante los Estados Unidos, es un personaje extraordinario Carranza, en ese sentido. Y finalmente Carranza no ruega a los Estados Unidos que lo reconozcan ni como jefe máximo de la revolución, ni mucho más tarde como presidente. Pero de todos estos caudillos que surgen en esta etapa, Estados Unidos se da cuenta, aun cuando Woodrow Wilson le tiene simpatía personal a Pancho Villa, se dan cuenta que el único que tiene realmente un pensamiento institucional es Carranza. Y finalmente reconocen a Carranza como líder de la revolución. Porque además había sido senador, gobernador de Coahuila, entonces tenía tal vez no tenía ese oficio político, ese conocimiento de las instituciones que otros caudillos, independientemente de su carisma, de claro, su valentía, no tenía Villa, ni Zapata, ni Obregón. Obregón tenía cierta formación política, pero en estos momentos, digamos que el que reúne estas cualidades, por supuesto, es Carranza. Estados Unidos lo reconoce, pero el problema es que el que se enfurece ante el reconocimiento de Woodrow Wilson hacia Carranza, por supuesto, es Francisco Villa. Entonces Francisco Villa va a pasar por dos etapas, ¿no? Una es, primero que nada, tratar de hacer una alianza con Emiliano Zapata, pero el problema es que los dos son líderes de sus terruños, se manejan bien en su medio ambiente, pero no tienen un proyecto político. Entonces, Parral y Morelos. Por supuesto. Entonces, en el momento llegan incluso las huestes, como les llaman las huestes campesinas, a ocupar la ciudad, pero esto no redunda en un proyecto político. Y finalmente cada uno se repliega a su propio contexto. De todas maneras, Villa decide que no está de más provocar problemas tanto a los Estados Unidos, que siente que lo han traicionado, como a Carranza, que siente que también lo ha traicionado. Y entonces ataca Columbus. Columbus es un pequeño poblado, sí, en la frontera, y es muy curioso porque hoy en día Columbus vive de la fama que le dio Pancho Villa. Incluso tiene letreros que dicen el único lugar de los Estados Unidos invadido por una potencia extranjera. Claro. Cabe mencionar que el ataque fue un desastre, hubo más muertos entre los invasores que entre los atacados. Pero el caso es que efectivamente esto muestra que la inestabilidad que muchos estadounidenses quieren percibir en México, y causa escándalo en los Estados Unidos que tropas villistas hayan atacado, fuerzas villistas más que tropas, hayan atacado este pequeño pueblo. Además, por supuesto, Francisco Villa había hecho otras maldades, como bajar a los pasajeros del tren de Santa Isabel y fusilar sin mayor explicación a los estadounidenses, y se había convertido en un encordio para la frontera, ¿no? Entonces, Estados Unidos negocia con Carranza la llamada expedición punitiva, que es una expedición fascinante. En estos momentos las tropas estadounidenses reciben permiso de México de ingresar al territorio nacional hasta cierto punto al sur de la frontera y, si pueden, atrapar y castigar a Villa. El cerebro que está detrás de esta operación, el gran negociador nombrado por Carranza, también es un político extraordinariamente astuto, ni más ni menos que Luis Cabrera. Entonces entran las tropas estadounidenses para buscar a Villa, y ya veremos qué ocurre y qué tanto éxito van a tener en esta pesquisa. Bueno, hablaremos del pacto de la embajada, por supuesto, los tratados de la Bucareli, después de una pausa comercial. Estamos en Tepantlato. Regresemos. El Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores te invita a la licenciatura en Contaduría, licenciatura en Derecho, con horarios flexibles, profesores especializados, preparación de calidad, opción de titulación, educación integral en planes semestrales y actualización constante de contenido. Servimos a través de la competitividad académica y nos apoyamos en nuestra capacidad de innovación, logrando en nuestros alumnos un verdadero espíritu humanista y de función social, desarrollando la inteligencia y la capacidad clara. Un abogado colegiado es un abogado calificado.
Pregunta por nuestras becas, hasta de un 50% de descuento. Estudios con reconocimiento oficial de la SEP. Visítanos en Avenida Baja California, número 157, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06760, en la Ciudad de México o contáctanos en www.insiges.com.mx o a los teléfonos 5564 8673 y 5564 8661 o escríbenos a nuestro mail insiges@yahoo.com.mx. Para los retos de hoy, una educación integral. Te esperamos. 23 años de experiencia nos respaldan. Vale. Buenas noches, cibernautas. Estamos en Tepantlato, en el espacio histórico coordinado por Palabra de Clio, Asociación de Historiadores Mexicanos. En este día tenemos a la doctora Estela Báez, historiadora, experta en la relación México-Estados Unidos. Estamos hablando, el tema de hoy es la influencia norteamericana en la Revolución Mexicana. Tema apasionante, interesante. Está con nosotros Claudia, la maestra Claudia Espino. Y yo te quiero preguntar, Estela, ¿en qué momento se convierte México en un problema para Estados Unidos? Se convierte en un problema desde que la sucesión no queda clara y no es básicamente favorable a los intereses de los estadounidenses en México, que es por lo que Henry Lane Wilson, hablando ahora sí que coloquialmente, se va por la libre en este intento por quitar a Madero, que Madero al principio había parecido una garantía y finalmente no lo fue, que es lo que llevaba a lo que comentaban hace un momento, al pacto de la embajada, en la cual se busca abrirle el paso a un sucesor a Porfirio Díaz que sea más útil a los Estados Unidos, que es esto es el llamado Pacto de la Embajada. Después comentábamos de que Estados Unidos va a entrar en este proceso de, bueno, el gobierno de Estados Unidos de calibrar a los diferentes caudillos y finalmente opta por reconocer a Carranza. Carranza desde el principio es muy firme en sus exigencias de que se desocupe Veracruz, lo cual se logrará, porque finalmente ya se logró el cometido de que no llegara el cargamento alemán a manos de Huerta, y además Carranza también va a ser muy firme en el manejo que va a tener esta expedición punitiva. La doctrina Estrada viene de esa época, ¿no? Lo que ahorita viene, que es muy importante, un momentito, es la doctrina Carranza. Ya. No te me adelantes tanto, espérame tantito. Entonces, aquí ocurre algo muy interesante. Está Carranza negociando gracias a Luis Cabrera, precisamente, que se retire, que entren las tropas buscando a Villa, que no rebasen cierto límite hacia el sur y que finalmente se logre capturar a Villa, ¿no? A Carranza le hubiera convenido muchísimo que se capturara a Villa, finalmente también se convirtió en un problema para él y le está restando autoridad en el norte del país. Y aquí ocurre algo muy curioso. En Estados Unidos, México en esos momentos ocupa obviamente los titulares de los periódicos, y en los titulares de los periódicos aparece, por supuesto, que hay varias opciones con México. Uno, México nuevamente ha demostrado la inestabilidad institucional que lo caracterizó en la parte del siglo XIX y necesita una mano dura, ¿no? Entonces hay demandas por parte de ciertos sectores de la población, uno, que se anexe en la siguiente franja de los estados del norte de México a los Estados Unidos para garantizar la frontera y poder controlar esta violencia que está en México. Esa es una opción, ¿no? Vieja demanda desde la guerra del 47. Sí, porque por supuesto descubren después que esos estados son poco habitados y que pues, se podrían anexar con relativa facilidad. La otra demanda es una invasión total a México, que en estos momentos les requeriría una fuerza humana verdaderamente extraordinaria, que no la tienen o que no saben si la van a tener o no. Y la tercera opción es simplemente negociar un protectorado sobre México, en lo que estamos. Aquí algo muy interesante. Carranza en estos momentos, estamos a punto de llegar al 17, lo que ha impulsado también con Luis Cabrera es por supuesto la redacción del documento que hoy nos rige, la Constitución del 17, mientras que otros caudillos y otras facciones están en la Convención de Aguascalientes. Lo que se impulsa por parte de Carranza es por supuesto la Constitución, ¿sí? Carranza además va a tener la gran herencia de la doctrina Carranza, de la cual hablaremos en un momento, pero el caso es que finalmente a principios del 17, en abril del 17, va a cambiar la situación internacional y Estados Unidos considera que sí debe entrar a la guerra.
¿Cuáles son las tres razones que llevan a Estados Unidos a participar en esta conflagración de orden internacional después de que 2 años antes había dicho que no lo iba a hacer? Y de hecho, repetimos, el presidente demócrata Woodrow Wilson se religió con una plataforma antibélica, ¿sí? Hay 3 razones. Una es que ahora sí Alemania está interfiriendo con el comercio internacional de los Estados Unidos porque Alemania anuncia que va a hundir todos los barcos que se encuentren cerca de las islas de la Gran Bretaña, ¿sí? O sea, lo que es Irlanda y la isla principal, ¿no? Esa es una de las razones claves. Y Alemania está violando algo que se tiene por entendido de que los mares deben estar abiertos al comercio. La segunda razón es que para este momento Rusia ya se colapsó, Rusia está iniciando su propia revolución, el gobierno zarista ha caído y es cosa de meses en que Rusia firme un tratado de paz con Alemania, lo cual implica la caída del frente oriental, lo cual a la vez va a permitir que Alemania concentre todas sus tropas en el frente occidental con todas las implicaciones que ello tendría. Y pues obviamente da terror a los Estados Unidos el hecho de que Alemania entre a una etapa de total fortalecimiento a partir de haber salido de la guerra a Rusia. Y el tercer punto que lleva a la guerra con los Estados Unidos nos compete directamente, y es lo que tú comentabas hace un momento, es el famosísimo telegrama Zimmermann. El telegrama Zimmermann, enviado por el político alemán Albert Zimmermann a Carranza, proponía lo siguiente: le proponía a México colaborar con Alemania en contra de los Estados Unidos, y a cambio México recuperaría parte, no todo por supuesto, de los territorios perdidos en el proceso decimonónico en el siglo XIX. Había perdido Texas desde 1836, que se independizó Texas. En 1845 ingresó a Estados Unidos en condición de Estado, durante 9 años fue una república independiente, y después por supuesto los territorios perdidos por la derrota de la guerra del 47-48 y la firma del tratado Guadalupe Hidalgo. De esta parte no iba a recuperar más que Nuevo México, no California, esa nunca se mencionó, entonces iba a recuperar Texas y Nuevo México. Era una propuesta obviamente atractiva, ¿no?, para México, que quedó muy dañado a partir de esta pérdida territorial, como lo vemos en los autores decimonónicos que narran el golpe moral que fue para quienes vivieron la pérdida del territorio. Pero finalmente era también una propuesta peligrosa, porque Alemania está muy lejos y Estados Unidos está en la frontera. Y finalmente todavía no se resolvía el asunto de Francisco Villa. Finalmente México no da una respuesta, no toma una posición ni hace una declaración a partir de su líder político, que en estos momentos es Carranza, y al contrario, la entrada de Estados Unidos a la guerra mundial favorece a México. ¿Por qué? Porque se vuelve noticia de sexta columna. ¿A qué me refiero? En el momento que Estados Unidos entra a la guerra con México, los titulares dicen guerra con Alemania, a la guerra internacional, los titulares de los periódicos dicen guerra con Alemania, y al problema de Villa le queda en la sexta columna en letras chiquitas diciendo las tropas en México, etcétera, etcétera, y se logra que salga la expedición punitiva. De hecho, el líder de la expedición punitiva, que no logró encontrar, como bien sabemos, a Pancho Villa, lo mandan a Francia al frente de un destacamento. Entonces Estados Unidos gira completamente su óptica del problema en la frontera sur a lo que es el problema internacional en Europa y su participación en esta guerra. La participación de Estados Unidos en esta guerra es sumamente interesante, porque va a aportar hombres, va a aportar armamento, va a aportar provisiones, pero la gran aportación de Estados Unidos a la guerra es diplomática, ¿sí? Es la participación de Woodrow Wilson en lo que es redefinir, aunque no tendrá éxito esta propuesta, pero redefinir el orden internacional. ¿A qué me refiero? A que Woodrow Wilson tiene ya la idea, tiene ya esta propuesta de un organismo de orden internacional que permita la negociación entre las naciones por vías diplomáticas que eviten las guerras, ¿no? Esta es la Liga de las Naciones, que es una aportación importante de Wilson, y forma parte del documento llamado Los 14 Puntos, que incluye cosas muy interesantes como la libertad de los mares. Comentamos hace un rato un problema a partir de la presencia de los submarinos, que buscaba la desaparición de fronteras comerciales, que buscaba algo que tampoco se logró, que fue el reconocimiento de los grupos nacionales, una de las causas más importantes de la Primera Guerra Mundial. Hay que recordar que fueron las demandas de los grupos nacionales, que no han logrado consolidar ese espacio como tales. También pedía reacomodos de frontera, como el regreso de Alsacia y Lorena a Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la gran aportación, como decíamos, de Estados Unidos, que de hecho entró bastante tarde a la guerra, es más bien de orden diplomático.
¿sí? Y va a distraer mucho a Estados Unidos toda esta situación. ¿Por qué? Porque finalmente Woodrow Wilson está en Estados Unidos, está en Europa, está con otros líderes europeos, con David Lloyd George, con Clemenceau, etcétera, etcétera, viendo cómo va a funcionar Europa después de la Primera Guerra Mundial. Entonces México tiene bastante libertad para proclamar su constitución que, como veremos en un momento, disgusta enormemente a los Estados Unidos, pero finalmente le da esa maniobrabilidad a México en estos momentos, ese respiro para que llegue a buen término todo el proceso constitucional y que se consolide, al menos temporalmente, el orden carrancista. Estela, ¿en qué momento los Estados Unidos deciden intervenir directamente en México con el pacto de la embajada? Es que, como comentábamos hace un momentito, no es, en este caso no hay una orden por parte del gobierno estadounidense. No es algo que tú puedas rastrear en un documento y puedas decir, es que aquí está la orden que venga de la Casa Blanca hacia el embajador. Pero en algún momento el embajador Henry Lane Wilson entra en tratos con Victoriano Huerta. Sí. Y eso no lo hace a título personal. Sí, lo hace a título personal. Sí, lo hace. Por eso fue destituido, precisamente. Por eso por eso es tan interesante el proceso, porque aunque, como tú lo sabes, porque también eres historiador, igual que Claudia, que aquí nos acompaña, ya ves que hay ahora como una fobia a tratar personajes, ¿no? Y todos queremos que sean tiempos, ¿cómo se llama? Tiempos largos, etcétera, etcétera, o interpretaciones a veces muy, como diríamos, interpretaciones muy complejas, pero a veces no le podemos quitar el valor a la acción de un personaje en un momento específico. Y el caso de Henry Lane Wilson es específicamente esa. Él rebasó lo que tenía que hacer como embajador e interfirió con los procesos de una nación soberana, que es México. Claro. Entonces, por eso, en cuanto sale Taft, que fue una presidencia fracasada, si nosotros recordamos los liderazgos de Estados Unidos en el siglo XX, arranca con un presidente muy fuerte que es McKinley, que es el que de alguna manera dirige toda esta presencia hemisférica de Estados Unidos y lo lleva al triunfo en la guerra de 1898, que le permite adquirir Puerto Rico, Filipinas, establecer la enmienda Platt en Cuba, etcétera, etcétera. Como McKinley muere asesinado, sube al poder su vicepresidente, que es Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt es un personaje gigantesco en la historia de los Estados Unidos. Anuncia la llamada política del gran garrote, así de dulce. Claro. Sí, exactamente, anuncia la política del gran garrote y anuncia el corolario de la doctrina Monroe, que redefine totalmente la relación de los Estados Unidos con el hemisferio. Es un personaje importantísimo en la historia de los Estados Unidos. Pero el sucesor de Theodore Roosevelt no está a la altura de Roosevelt, es William Taft, que efectivamente había sido el equipo de Roosevelt, había sido avalado por Roosevelt, etcétera, etcétera, pero digamos que un poco como Reagan y Bush, ¿no? Reagan es muy fuerte, Bush no. Aquí pasa lo mismo, Roosevelt es muy fuerte y Taft no. Taft es una presidencia de alguna manera fracasada, que son 4 años como de impas político, de 1908 a 1912, que es justamente mientras que en México tiene lugar la escena trágica, la participación del embajador en todo este proceso que lleva al colapso del proyecto maderista. Pero finalmente Taft es un personaje bastante tibio, no podemos hablar de que Taft haya fraguado las acciones de su embajador, no, lo que tenemos es un embajador bastante ocurrente y pues con intereses a proteger, ¿no? Al menos él así lo veía. Volvemos después de una pausa. Estamos en Tepantlato, coordinado por Palabra de Clio. Volvemos. Se ve con un horario.
Buenas noches, cibernautas. Estamos en Tepantlato, espacio coordinado por Palabra de Clio, Asociación de Historiadores Mexicanos, y estamos con la doctora Estela Báez explorando la relación entre la intervención norteamericana y la Revolución Mexicana. Estela, ¿en qué momento se consolida la relación México-Estados Unidos? Eso vamos. Pero mira, ahorita recuperando un poco lo que me preguntabas sobre el embajador y sobre el pacto de la embajada, etcétera, etcétera, te voy a leer un pedacito muy pequeño, porque leer siempre es aburrido, pero aquí está como muy claro lo que dice, ¿no? Dice: el embajador Henry Lane Wilson reportó a su gobierno, cuya presidencia ocupaba William Taft, discípulo de Theodore Roosevelt y creador de la famosa diplomacia del dólar, que Madero no era ninguna garantía para sus intereses en México. El embajador pronto tuvo la oportunidad de participar en la caída del gobierno maderista y en el asesinato tanto del presidente como del vicepresidente, lo que abrió el paso para que ocupara el gobierno Victoriano Huerta tras cumplir el protocolo formal. La intervención del embajador en la escena trágica y en la caída de un gobierno reconocido ampliamente como legítimo no fue bien vista en Washington. Taft había dejado el poder y la presidencia la ocupaba el demócrata Woodrow Wilson. Sin embargo, pronto hubo nuevos conflictos. Huerta no resultó tan favorable a los intereses estadounidenses como se creyó en primera instancia, y la oposición a su gobierno por parte de numerosos grupos políticos fue señal de que su administración sería efímera. Entonces, aquí queda muy claro como deslindar, ¿no?, de que una cosa es lo que hace el gobierno, y efectivamente hay personajes que están subordinados totalmente a las órdenes gubernamentales, a una política gubernamental, y personajes que se van ahora sí que por la libre, como el embajador. Claro. Entonces, doctora, nos ha hablado de aspectos muy interesantes, ¿no? De alguna manera, vemos como que dos fases, ¿no? Dos etapas. La primera etapa, entonces, ¿a qué intereses estaría el embajador, a qué intereses estaría respondiendo? No había, digamos, que un apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Lo que pasa es que el embajador tiene una perspectiva única, o sea, él está en México. Entonces, recordemos que finalmente Madero no solo resultó una decepción para los estadounidenses, también resultó una decepción para los zapatistas, que rápidamente declaran el plan de Ayala y se deslindan. Claro, no le dan ninguna oportunidad siquiera de trabajar, ¿no? Es muy rápido el deslinde de los zapatistas, que en su momento habían apoyado el plan de San Luis, y que con el plan de Ayala ya están desconociendo a Madero. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Finalmente el embajador tiene una perspectiva directa de los acontecimientos y se da perfectamente cuenta que Madero llegó, como ocurre con algunos políticos, en Madero es mucho más importante, más interesante y mucho más colorido el proceso en que llega al poder que lo que le pasa una vez en el poder, porque él no desmantela el aparato de Porfirio Díaz, y de hecho no solo no lo desmantela, sino que de alguna manera se buscó una sustitución exclusivamente en la cúpula. Pero en el camino hacia la cúpula había contraído numerosos compromisos con grupos que estaban en una transformación mucho más estructural. Esta no llega. Entonces, se queda a medias. Y no solo eso, se percibe a Madero como un personaje débil, como un personaje que puede ser fácilmente manipulado, que han contraído esta serie de compromisos, que ya se le están levantando gente en el país, como los propios zapatistas, que ya lo desconocieron, que en el norte ya hay problemas, que etc., ¿no? Entonces, finalmente, el embajador lo que percibe es que es un líder que tiene una enorme cantidad de problemas, que Madero es un líder verdaderamente atosigado por una serie de circunstancias, que no está en condiciones de defender los intereses de los estadounidenses. ¿Qué intereses podemos hablar? Pues simplemente ferrocarriles, compañías, mineras, etcétera, etcétera, porque Estados Unidos, al igual que Inglaterra, habían invertido enormes capitales en México. Otra cosa, recordemos que además había una gran desigualdad jurídica, sí, aquí que nos encontramos precisamente en la difusión de la cultura jurídica, en el trato que se les daba a los extranjeros que se les daba a los mexicanos. Por un trabajo semejante se le pagaba mal al extranjero. El extranjero muchas veces recibió una especie de inmunidad diplomática, ¿sí? Entonces los extranjeros podían comprar enormes trozos de territorio y sin ningún problema. Entonces esos puntos va a ser en los que va a ponerle el dedo en la llaga la Constitución del 17, ¿sí? Y entonces por eso la Constitución del 17 va a ser tan incómoda para los estadounidenses, que se establece la Constitución del 17 a que sube al poder Álvaro Obregón, van a estar buscando precisamente cómo socavarla, cómo darle la vuelta, cómo tratar de que no se les aplique, porque se dan cuenta que la Constitución del 17 buscaba precisamente resolver esas diferencias injustas en el trato que se les daba a los trabajadores mexicanos y a los trabajadores extranjeros. ¿Estados Unidos apoyó a Obregón?
contra Carranza? No hay una participación directa. Woodrow Wilson es muy cuidadoso, porque aparte hay que recordar que el momento en que cae Carranza, también hay cambio de poder en la presidencia estadounidense. A Woodrow Wilson le pasa una tragedia que algunos personajes comparten con él. No fue profeta en su tierra. Él, como comentamos hace rato antes del corte, participa activamente en los arreglos de este nuevo orden internacional. Los 14 puntos por él sugeridos se convierten en parte del Tratado de Versalles, que es finalmente el tratado más importante, hay otros por supuesto, pero el tratado más importante para finiquitar la Primera Guerra Mundial en Europa. Pero cuando Woodrow Wilson regresa a su país, no es bien recibido y se lleva varias desagradables sorpresas. Uno, él inmediatamente comienza la campaña para la siguiente elección presidencial, buscando, por supuesto, él ya no se propone, pero buscando apoyar al candidato demócrata. Y no hay respuesta favorable hacia los demócratas. Después sufre una apoplejía en pleno proceso. Y para terminar su triste historia, el Senado vota contra el ingreso de Estados Unidos a la Liga de las Naciones. Entonces, esa institución, ese organismo que él creó para buscar un nuevo orden internacional en que se pudieran resolver los problemas mucho más en un nivel mucho más amable que lo que es ya la confrontación armada, Estados Unidos lo desconoce. Entonces, ¿dónde queda la sede de la Liga de las Naciones? En Ginebra. Y la Liga de las Naciones pierde mucha fuerza si su propio fundador la desconoce. Entonces es bastante triste el finiquito del gobierno demócrata en esta década, llegando al 20. Ganan los republicanos las elecciones del 19 para ocupar el 20, y los años 20 son una década totalmente republicana, muy diferente el proyecto político de los republicanos a los demócratas. Los demócratas recuperan el poder hasta el 32, que ganan las elecciones Franklin Delano Roosevelt, después de la crisis del 29. Pero entonces, básicamente cambia la política estadounidense, y repito, el momento en que Carranza es asesinado, cuando viene ya el grupo Sonora, se perfila hacia el poder, Estados Unidos no está en estos momentos en condiciones de intervenir, porque están también cambiando allá el poder, ¿no? Está cambiando el partido en el poder. ¿El petróleo todavía no es factor? El factor es un factor importantísimo, y es parte de lo que buscan resolver a partir se busca resolver a partir de los tratados de Bucareli, ¿no? Pero Carranza cae finalmente no por obra de los Estados Unidos, que finalmente se le reconoció como jefe legítimo. Carranza cae por la acción por la propia descomposición de su grupo, de lo que había sido el porque vetó a Obregón como candidato. Por supuesto, los constitucionalistas se separan, viene el plan de Agua Prieta, el ascenso vertiginoso del grupo Sonora, la muerte de Carranza, y ya el grupo Sonora en el poder, ¿no? Adolfo de la Huerta, Obregón y por supuesto Calles, ¿no? Y aquí nuevamente ahí sí vamos a tener otra vez una presencia muy poco amable de los Estados Unidos en el proceso mexicano a partir de los tratados de Bucareli, ¿no? ¿Cómo fue la relación de Calles con Estados Unidos? Pues Calles contaba con el apoyo de los Estados Unidos. Lo que pasa es que Calles en estos momentos se mueve más tras bambalinas. El que va a tener que negociar directamente con Estados Unidos, pues obviamente va a ser Obregón, que es el que está en un aprieto muy grave, porque está en juego el reconocimiento de los Estados Unidos hacia su gobierno. Y suena como es muy común que la gente diga, bueno, ¿y si no me reconocen qué? No, pero la falta de reconocimiento hacia un gobierno obviamente le resta fuerza, no solo le resta fuerza y legitimidad tanto en el interior del país, sino en el ambiente internacional, sino que además lo veta, lo deja al margen de acudir a organismos internacionales como los de actuales, ¿no? El Banco Mundial, préstamos internacionales, auxilio de, qué sé yo, la OMS, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente el reconocimiento es necesario para que un líder en México pueda llevar a cabo sus funciones y tener acceso a todas esas prebendas internacionales. En el reconocimiento de Estados Unidos, el gobierno un gobierno estaría en graves problemas, ¿no? O sea, el maximato no pudo haber sido posible sin apoyo o reconocimiento, por lo menos. Estados Unidos lo reconoce, no hay o sea, nosotros sabemos lo que se está jugando tras bambalinas, pero en términos de formas, en términos de institución, las instituciones están funcionando. No hay una disrupción en términos institucionales, ¿no? Victoriano Huerta, nosotros frecuentemente oímos que le dicen el usurpador. Pues bueno, sí fue usurpador de hecho, pero no de derecho, porque él cumplió las formas, ¿no?
Claro. Entonces hay que tener cuidado porque precisamente ahí es donde vamos a tener a Estados Unidos muy atento ahora sí a principios después de la muerte de Carranza, a principios de la década de los 20, para nuevamente ve esta coyuntura, el cambio de poder de Carranza a Obregón como pues, una muy buena posibilidad de obtener prebendas, de alguna manera, como comentábamos hace rato, darle la vuelta a la Constitución para poder proteger sus intereses económicos, ¿no? O sea, Estados Unidos no financió a las tropas villistas, ni a las obregonistas. No. O sea, Estados Unidos, Villa se convirtió en un problema para los Estados Unidos. Los otros, los Obregón y compañía, el grupo Sonora sí tenía acceso a comprar tropas, a comprar armamento en los Estados Unidos, porque como son grupos del norte, claro, son estos grupos de frontera. Hay un libro que se llama, de Héctor Aguilar también, que se llama La Revolución que vino del norte, y es muy interesante porque ahí incluso plantea cómo a partir de la llegada de los norteños al poder, cambia incluso lo que es el concepto de riqueza, el concepto de éxito, el concepto de progreso, etcétera, etcétera. Si ustedes lo piensan, pues habíamos tenido dos líderes muy fuertes, que son Juárez y Díaz, que los dos eran oaxaqueños, claro, ¿sí? Que tenían otra idea completamente de lo que querían incluso como país. Y recordemos que sí, Juárez era un admirador de los Estados Unidos y tuvo una excelente relación con Lincoln. De hecho, el momento de la República restaurada, que ahora se discute si fue restaurada, porque muchos historiadores argumentan que no se puede restaurar lo que nunca desapareció, pero bueno, lo que tradicionalmente se le conoce como República restaurada, y la época de la reconstrucción de Estados Unidos, la época de Grant, es una época muy armoniosa entre México y los Estados Unidos. Después viene el porfiriato, que sigue consolidando esa buena relación. Les repito, hay cooperación económica, hay cooperación en perseguir a los indios que están provocando problemas en la frontera, etcétera, etcétera. Pero Porfirio Díaz no era un admirador incondicional de Estados Unidos. De hecho, Porfirio Díaz favorecía mucho más el modelo francés. Y se acercó a Francia. Sí, ¿no? Y él prefería abrir la inversión en México, no nada más a Estados Unidos, sino también a Inglaterra, Francia, a otros países, porque efectivamente tenía temor de la fuerza de los Estados Unidos. Y bueno, hay una historia terrible durante el siglo XIX de invasión, de despojo, etcétera, etcétera, ¿no? De una asimetría en términos de fuerza, de política, de economía, que había dejado a nuestro país en malas condiciones. Claro, Entonces, la guerra del 47, la guerra del 47, ¿no? Para empezar. Terrible, ¿no? Y no solo eso, también luego la presión para la firma del Tratado de Gadsden, que bueno, se vendió lo menos que se pudo y podemos decir que fue un éxito diplomático para México, pero verdaderamente había esa memoria, ¿no? Claro, lo que favoreció mucho a los Estados Unidos es que a finales del 19 el enemigo más reciente ya no era Estados Unidos, era Francia. Y Porfirio Díaz había sido un héroe de la guerra de intervención, después fue un extraordinario caudillo y finalmente después es presidente. Y curiosamente, fíjense, Porfirio Díaz es muy paradójico, ¿no? Terminará sus días en Francia, como comentaremos en unos momentos, ¿no? Claro. Regresamos, estamos en Tepantlato, una revista de divulgación histórica coordinada por Palabra de Clio, Asociación de Historiadores Mexicanos. Volvemos después de una pausa. Regresamos. Anticiparse es cuidarse. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa en todas las edades. Para prevenirla, lávate las manos con frecuencia. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo del codo. Coloca los pañuelos en bolsas de plástico cerradas y deposítalas en la basura. Si tienes fiebre, dolores musculares y de cabeza, te arde la garganta y tienes tos, por México, Estados Unidos. Estamos hablando de la intervención norteamericana en la Revolución Mexicana. Tema apasionante. Estela, ¿en qué momento rompe Plutarco Elías Calles con Estados Unidos?
Bueno, eso es mucho después, ya te me fuiste un poquito lejos. Antes hay que platicar de los tratados de Bucareli, que son un antecedente precisamente de la relación que va a tener el Grupo Sonora con Estados Unidos. A la caída de Carranza, como comentábamos, queda en el poder Adolfo de la Huerta, que abre la puerta luego la presidencia de Obregón, y luego ya a la muerte de Obregón se perfilaba como líder Plutarco, que en unos momentos lo platicaremos. Los tratados de Bucareli son muy importantes porque finalmente es el recurso pragmático que tiene Estados Unidos para presionar a México para precisamente lo que comentábamos, los tratados de Bucareli. Es una manera en que los Estados Unidos buscan evitar que se les apliquen las cláusulas de la Constitución de 1917 que afectaban sus intereses directamente, ¿sí? Entonces, los tratados de Bucareli hay que entender que no son, se les llama tratados, pero también se les puede llamar las conferencias de Bucareli, porque no se refieren a un tratado internacional que haya sido avalado de manera formal, ¿sí? Nunca fueron presentados a los congresos y solamente fueron puestos a consideración del Poder Legislativo para que se negociaran. México salió perjudicado en el sentido de que tuvo lugar, los puntos de los tratados de Bucareli incluyen los siguientes puntos, ¿no? El nombramiento de la Comisión Especial Mixta de Reclamaciones para ventilar deudas que supuestamente había de México hacia los Estados Unidos por la guerra entre 1910 y 1920, ¿sí? Que era algo que había quedado pendiente, que los estadounidenses decían que habían sido muy perjudicados en sus propiedades y en sus intereses por la acción armada. Luego, la primera es la Comisión Especial Mixta de Reclamaciones, la segunda es la creación de una Comisión Mixta General de Reclamaciones, que ahí iban más atrás, incluso en las reclamaciones, y se iban hasta 1868, ¿sí? Cuando había sido la última reclamación formal antes de este proceso. Y luego viene la parte más interesante de los tratados de Bucareli, que dice el pacto extraoficial, que consistió en un entendimiento entre los comisionados sobre la forma en que México aplicaría su legislación petrolera y agraria a los intereses estadounidenses. Este es el punto clave de los tratados de Bucareli, ¿no? El pacto extraoficial, que consistió en un entendimiento entre los comisionados sobre la forma en que México aplicaría su legislación petrolera y agraria a los intereses estadounidenses. ¿Por qué son tan interesantes los tratados de Bucareli? Por varias causas, ¿no? Primero que nada, la gran herencia de Carranza, además, por supuesto, de lo que es la Constitución, había sido la llamada Doctrina Carranza, en la cual Carranza llamaba a los países latinoamericanos a unirse, a hacer un frente común en su relación con los Estados Unidos, ¿sí? Y buscaba crear una identidad entre estos países para evitar precisamente que Estados Unidos fuera una fuerza tan agobiante hacia el hemisferio. Por supuesto, la doctrina Carranza no tiene éxito. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la historia de los países latinoamericanos en el siglo XX, vamos a encontrar que la constante es que cada país busca negociar directamente su relación con Estados Unidos. Entonces no hay posibilidad de unión entre los países latinoamericanos porque cada uno tiene una historia propia con Estados Unidos y negocia de manera independiente. Así que el sueño bolivariano de una América del Sur unida, o el sueño de Carranza de una Latinoamérica que comparte religión, idioma, tradición, etc., pues, obviamente tampoco se ha llevado a cabo. Carranza tiene otra virtud: nunca comprometió la soberanía de México ni los recursos de México a su propio reconocimiento. Pero a la muerte de Carranza y con el ascenso del Grupo Sonora, Obregón sí queda en una encrucijada. Sabe perfectamente que si no logra el reconocimiento de los Estados Unidos, no va a tener acceso a los fondos internacionales, su gobierno se puede colapsar, etcétera, etcétera. Y entonces llega a algo muy tibio, ¿no? Si uno quiere ser optimista, los tratados de Bucareli le permiten a Obregón el reconocimiento sin comprometer directamente la Constitución. Si uno quiere ser pesimista, Obregón de alguna manera desdibujó la herencia de la Constitución y la afectó por el interés inmediato de su reconocimiento. Entonces ahí depende la perspectiva que cada quien tenga sobre la acción de Obregón y la negociación de los una interpretación mía, Estela. La Constitución del 17 garantiza la propiedad nacional del subsuelo, o sea, minería, petróleo, todo eso. Pero Estados Unidos necesitaba el petróleo mexicano. Sí. Los tratados de Bucareli es una manera de brincarse la Constitución para acceder al petróleo mexicano. Pero no lo hacen de forma oficial, ese es el gran punto. Si lo hubiera hecho de forma oficial,
Por eso se le llama el pacto extraoficial. Si lo hubiera hecho de forma oficial, Obregón compromete la Constitución. Como no lo hizo, como fue un pacto extraoficial, repito, si ya es optimista, dices, bueno, Obregón logró negociar su reconocimiento sin comprometer la Constitución porque solamente está el pacto extraoficial. Si es pesimista, vas a decir que bárbaro Obregón, que con el pacto extraoficial permitió una condición excluyente en cuanto a Estados Unidos en el manejo de sus intereses económicos. Y finalmente pues, eso nos va a llevar a Cárdenas, ¿no? Y a la expropiación petrolera, que es algo muy interesante, que también tenemos ahí nuevamente una relación entre México y Estados Unidos en una coyuntura muy específica. Comentábamos hace rato, aquí me preguntan por qué Victoriano Huerta dijo que él no era un gobernador de hecho, sino de derecho. Por lo que decíamos, o sea, frecuentemente oímos repetida la frase de que Victoriano Huerta es un usurpador. Bueno, sí, evidentemente el hecho de que caiga un gobierno legítimo y sean asesinados presidente y vicepresidente nos habla de una falla institucional gravísima, pero no podemos decir que Victoriano Huerta sea un usurpador en el sentido de que se haya tomado el poder al margen de las instituciones, porque cumplió cabalmente con los protocolos que lo llevaron a convertirse en presidente de México. ¿Sí? Hay una biografía de Ethel Kraus sobre Victoriano Huerta donde dice que Victoriano Huerta se propuso pacificar al país y lo logró. Pues no creo que lo haya pacificado porque ya estaban las acciones en acción y ya teníamos el movimiento constitucionalista del Plan de Guadalupe en el norte, ¿no? Y también teníamos en el sur el problema de Zapata, también teníamos en el norte a los Dorados de Villa, entonces no creo que lo haya logrado, francamente. Pero de ahí de la decena trágica. Pero pues, ¿de cuánto tiempo lo logró? O sea, ¿realmente hay una pacificación o realmente es un impasse en un proceso en lo que se reconforman las facciones? La revolución aparte es muy curiosa. Hay un curso en la Facultad de Filosofía y Letras que se trata sobre las perspectivas regionales sobre la revolución. La revolución no la vive México de una manera homogénea. O sea, si nosotros hablamos de la revolución en Yucatán, pues ahí no pasó nada. Si hablamos de la revolución en el norte, pasó todo, ¿no? Entonces México es muy grande. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de la revolución, porque también había problemáticas regionales que se ventilaron a la luz del proceso revolucionario, pero que ya estaban de alguna manera efervescentes ahí, ¿no? Contéstame algo. El ganador de la revolución fue el Grupo Sonora. Sí, es el grupo que se perfila como el poder. Pero el que consolidó las instituciones fue Lázaro Cárdenas, michoacano. Y luego viene Ávila Camacho. Te saltas un pequeño detalle, que es la fundación del PNR, que es cuando se supone que se rebasa aquí en México. Hay un discurso de Plutarco Elías Calles con la fundación del PNR, que es el abuelito del PRI, como todos sabemos, y que habla sobre la necesidad de dejar atrás la lucha de caudillos. Entonces, en ese momento podemos hablar de que se pasa de la revolución a la institucionalización, a lo que mucho tiempo fue el partido único, ¿sí? Entonces ahí cambian mucho las cosas. Había quedado latente el problema con los Estados Unidos, pero ocurren varias cosas interesantes. La década de los 20, como comentábamos, fue una década republicana. Estados Unidos se volcó a su interior, se dedicó a varios procesos políticos al interior, no buscó, digamos, protagonismo internacional, no asumió ese liderazgo internacional que sí iba a asumir después de la Segunda Guerra Mundial con la ONU, etcétera, etcétera. Pero después de la crisis del 29, Estados Unidos quedó sembrado. Y mucha gente la lectura que hizo es, la crisis del 29 es una consecuencia de que participamos en la guerra. No, en vez de agradecer la bonanza económica de los 20, decían que la crisis fue un regalo de la guerra. Entonces, en los años 30, Estados Unidos está totalmente en contra de participar en una nueva conflagración. Pero en los años 30 regresan los demócratas al poder con Franklin Delano Roosevelt, y se inaugura hacia Latinoamérica lo que se llama la política del buen vecino. La política del buen vecino tiene consecuencias importantes. Una, por ejemplo, es que se quita la enmienda Platt sobre Cuba. Esta enmienda incómoda desde 1898 que convertía a Cuba en una virtual protectorado, aunque no se decía abiertamente, pero que le impedía a Cuba a endeudarse, firmar tratados, etcétera, etcétera, aunque sí queda todavía un remanente de esta enmienda Platt, que es el uso de Guantánamo, ¿sí? A la fecha, que se estableció desde 1898. Pero, y otro de los puntos importantes de esa política del buen vecino es que finalmente Lázaro Cárdenas va a llevar a cabo la expropiación petrolera. ¿Cuál fue la relación de Cárdenas con Estados Unidos? A eso voy. La relación de Estados Unidos no quería nada a Cárdenas, por supuesto. De hecho, la explotación petrolera fue una moneda al aire. Pero, ¿qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos en los años 30, entra a los 30 en unas condiciones terribles, con una economía colapsada,
tanto por cuestiones de la bolsa como por cuestiones de sobreproducción, como por incluso desastres naturales como las tormentas de polvo al interior en la zona de las llanuras y todo esto. Y tienen entonces los demócratas que establecer el llamado nuevo trato para tratar de darle rumbo a esta economía que se encuentra en muy malas condiciones. Roosevelt, que es el que establece el nuevo trato en el 33, va a trabajar muy duro también para renegociar las condiciones internacionales de los Estados Unidos hacia Latinoamérica. Roosevelt cree, en su segundo periodo, ya después de que fue reelecto gracias al éxito del nuevo trato, que él y su equipo ya pueden comenzar a retirar el financiamiento del nuevo trato y que ya se salió de la crisis. Cuando hacen esto, inmediatamente se anuncia una recesión, pero esa recesión en Estados Unidos no llega a tomar forma por una razón muy sencilla. Muchos ya saben que Estados Unidos está destinado a participar en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el momento que Lázaro Cárdenas expropia el petróleo en México, en Estados Unidos ya están cambiando las leyes de neutralidad para facilitar su comercio con los países en Europa que se están precipitando hacia la Segunda Guerra Mundial, como Inglaterra. Entonces a Estados Unidos no le conviene entrar en un disgusto con México por el petróleo cuando van a estar la alianza de México, el apoyo de México, a nosotros nos puede parecer poco importante, pero fue muy importante y muy significativo en la relación México-Estados Unidos, la colaboración que se dio, el programa de los braceros, la colaboración en la frontera, el Escuadrón 201, el problema de los barcos petroleros que le hundió a México, a Alemania aquí en el Golfo, etcétera, etcétera. Y entonces, aunque la expropiación petrolera causó mucho disgusto, no pasó mayores, porque Estados Unidos ya sabía que probablemente iba a entrar en una conflagración internacional y que convenía tener una buena relación con México, que aparte correspondía muy bien con la llamada política del buen vecino. Claro, son 3 años de la exploración petrolera al bombardeo de Pearl Harbor, sí, ¿no? Sí, no, del 41, ¿no? Pero Estados Unidos ya está cambiando sus leyes de neutralidad para poder aprovisionar a los aliados en Europa. O sea, ya está viendo el beneficio económico, que aparte le evita caer en una recesión. Como conclusión, Estela, ¿de qué manera en la Revolución Mexicana, o sea, en este proceso histórico, se fincan las bases de nuestra actual relación México-Estados Unidos? Yo diría que es una etapa sumamente difícil, que hay grandes logros como fue la Constitución, pero también hay grandes problemas como lo que sean los tratados de Bucareli, pero finalmente el camino hacia la relación actual, yo diría que es un poco más reciente. Yo diría que es una relación siempre muy de gran complejidad, con una gran asimetría económica e institucional, etc. Los problemas actuales en la frontera son terribles, etcétera, pero finalmente también comentaría que es una relación que tiene sus altos y sus bajos, y que el momento en que realmente hay una colaboración muy importante entre México y Estados Unidos es la Segunda Guerra Mundial. Yo diría que parte de la herencia de la Segunda Guerra Mundial es lo que determina la relación entre México y Estados Unidos actualmente, Muy más bien. que incluso la revolución. Te emplazamos para continuar la plática. Muchas gracias Ya por la el tiempo invitación. se nos ha terminado. Queremos hacer la entrega de un reconocimiento a nombre de Tepantlaco y Muchas Palabra gracias. de Clio Muy a la honrada. doctora Estela Báez. Muchas gracias. Espero que les hayan surgido no preguntas, sino muchas dudas, perdón, no respuestas, sino muchas dudas, y que se interesen por este tema que, como bien señala Rafa, pues es apasionante, y como también Claudia nos comentaba hace un momento, pues da mucho de qué hablar. Bien, la próxima semana tendremos a la maestra Itzel Magaña hablando de México en el siglo XIX, y los invitamos para que nos vean el día de mañana, miércoles a las 19, con la pastorela de la Prepa 7, maestro Joaquín del Río, ¿sí? El grupo de teatro Draos, y a las 9 de la noche la maestra Gabriela Sodi, ¿sí? Una muralista, interviniendo con intervención, tachismo, geometría bulímica. Le agradecemos mucho, ¿sí? Jerónimo Miranda, que es nuestro jefe de staff. Y también, bueno, también quisiéramos hacer también un agradecimiento a todos los cibernautas que nos están ahorita viendo, y sobre todo, bueno, también a esos cibernautas que nos llamaron y que nos hicieron preguntas, y que, bueno, comentarios, y bueno, que también vamos a hacer eco de sus inquietudes, y para próximos programas vamos a incluir los temas, sobre todo los temas que sean de su interés, para traerlos aquí a esta mesa. Muchas gracias, buenas noches. Claro, para Carla Contreras, la próxima semana vamos a hablar de Santana. Así de pronto cumplen aquí las complacencias. Va. Muchas gracias, buenas noches.